en la zona más meridional de la provincia citerior tarraconense, un espacio que formaba parte de la Bética y que el emperador Augusto añadió a la tarraconense para quedarse con una serie de recursos mineros fundamentales para las arcas del imperio imperiales. Uno de estos recursos mineros asociado al emperador Augusto sería el mármol. Augusto siempre presumía haber encontrado una Roma de ladrillo y haberla convertido en una Roma de mármol. Entre los mármoles hispanos destacan, sin lugar a duda, los mármoles de Macael. La expansión del uso del mármol provocó su explotación a gran escala en todo el imperio, gracias al impulso que hemos visto que dio el emperador Augusto, y especialmente debido a las construcciones imperiales y obras públicas que se pusieron en marcha. Durante el reinado de Augusto y los Julio Claudios, el mármol que se utilizó no venía de Oriente, sino que procedía de la propia Italia. Las canteras más conocidas serían las de Luna y Carrara. Las canteras en un principio fueron explotadas sobre todo por particulares y por los municipios. Este cambio que dio Augusto fue que fue él quien controló directamente las explotaciones. A partir del año 17 y con sus sucesores, y especialmente con Tiberio, se agudizaría esta tendencia, llegando incluso a apropiarse de canteras privadas. Con Augusto se llegó a sustituir incluso a esclavos de las canteras de Luna, de Italia, que veíamos antes, por esclavos imperiales. Un cambio que arqueológicamente queda reflejado en que en los bloques de mármol aparecía la fecha del consulado de Augusto, lo que nos indica que era una explotación imperial y que hubo un cambio. El ejército participó, por supuesto, en esas labores mineras. El conocimiento técnico y logístico de los militares hizo que su trabajo fuera fundamental en esas explotaciones. Lo importante de todas este tipo de explotaciones mineras era su forma de explotación en ese control directo. Sabemos que el emperador podía explotar directamente estas explotaciones, bien con el ejército, bien con sus propios esclavos, o incluso podía arrendar a compañías o empresas las explotaciones mineras. Según los intereses o necesidades del momento, se aplicaría uno u otro método. Una de las canteras más importantes del imperio, y sobre todo en Hispania, en la citerior tarraconense, eran las canteras de mármol de Macael. El mármol de Macael se caracteriza sobre todo por su color blanco, un blanco puro, aunque también existen otras variedades como pueden ser las grises, amarillas y verdes. Aunque el mármol de Macael es muy parecido al mármol italiano de Carrara, el mármol de Carrara tiene un grano más fino. Sin embargo, el mármol de Macael tiene un grano un poco más grueso. Esto condiciona a que sabemos que las explotaciones de Carrara eran más fáciles de trabajar. Los lapidari podían actuar mejor en ellas. Sin embargo, el mármol de Macael es mucho más grueso, más duro y de más difícil trabajo. Sin embargo, sus obras son igualmente más eternas, ¿no? Perduran muchísimo más en el tiempo. Toda esta explotación está orientada hacia el Mediterráneo. El Surbo, que es el actual río de la Almanzora, sería por donde circularían los cargamentos mineros. Unos cargamentos que tenían sus aserraderos, su segunda zona de trabajo, donde se partía en las zonas actuales de Fines y Olula del río. El registro arqueológico de Macael quedará referido sobre todo en las piezas que hoy conocemos, yacimientos como Augusta Emérita, la actual Mérida, con su anfiteatro, el anfiteatro también de Sagunto o Itálica, tenían piezas de Macael que hoy hemos podido testar y saber que vienen de esta cantera. Un registro que cada vez se va ampliando más y que nos permite conocer la importancia de estas antiguas explotaciones mineras. La razón primordial del cambio en los límites provinciales realizado por Octavio Augusto fue el control de los recursos mineros. Uno de los recursos mineros más singulares y exclusivos de todo el imperio son las minas en las que estamos ahora, las minas de lápiz especularis. Este material es un material lapidio
es un cristal de yeso y los romanos lo utilizaban principalmente para el acristalamiento de ventanas. En estos momentos nos encontramos en la población de Arboleas, en una mina en la población de Arboleas, en el actual Almería. El método de explotación utilizado por los romanos era la técnica de las cámaras y pilares. En esta zona nos encontramos en una gran sala. Esto significa que los romanos habían dado con una gran masa de mineral cristalino y a partir de aquí, después de explotado y vaciado, iban en busca del mineral siguiendo las galerías. El mineral se extraía al exterior por medio de pozos excavados y ahora vamos a ver el sistema de extracción de los cristales. Contrariamente a lo que se piensa, el personal que trabajaba en las explotaciones mineras en época altoimperial no eran esclavos. Claro que se utilizaban esclavos, pero sobre todo en labores auxiliares. Los mineros eran especialistas en el trabajo de este mineral. Aquí vemos un minero romano, que era un asalariado, que está, como vemos, extrayendo las placas cristalinas con un mazo y un puntero. Se intentaban extraer los cristales del mayor tamaño posible, ya que los cristales mayores, de mayor tamaño, se podían vender a un precio mucho más alto. Aquí vemos como el trabajador está repiqueteando alrededor de la placa, son módulos cuadrangulares o rectangulares y a partir de ahí se sacará se extraerá con un pincel. Una vez extraídos los módulos de lápiz especularis de la mina, los trabajadores lo llevaban al exterior. Aquí vemos un módulo comercial. Este material tiene la cualidad de, además de ser muy transparente, es muy fácilmente exfoliable por unas líneas de crecimiento. Este material se transportaba en módulos comerciales, no se exfoliaba a boca de mina, se exfoliaba en los lugares donde se instalaba. El uso principal de este material era para cristal de ventana. Aquí podemos ver un ejemplo de los cristales ya exfoliados y colocados en un marco, que podían ser metálicas, de hierro, de cerámica o de madera.